Hola, en el video de hoy contaremos con la participación especial de Micaela. Ella estudia filosofía en la Universidad de la UBA y nos va a hacer un recorrido por la epistemología feminista por distintos puntos importantes y claves para poder entender esta corriente crítica dentro de lo que es la filosofía de la ciencia. Hola a todos, hoy nos situaremos en el terreno de la epistemología feminista. Vamos a tratar los textos en contra de las dicotomías, feminismo y epistemología crítica, la supresión semiótica de las mujeres en la ciencia y disidencia sexual y epistemología de la resistencia. Estos textos son de la filósofa Diana Maffia. Ahora bien, empecemos con el primer artículo, es particularmente con la noción de dicotomía. Dentro de la cultura occidental existen conceptos que son antagónicos, es decir, conceptos que se oponen entre sí. Un ejemplo es la dicotomía objetivo-subjetivo. Otra dicotomía es universal-particular. Otra es mente-cuerpo. Así podemos hacer dos columnas bien diferenciadas. También está literal, metafórico, público, privado, racional, emocional, abstracto, concreto. Una dicotomía implica que el par dicotómico es exhaustivo y excluyente. ¿Qué es exhaustivo? Es que el par dicotómico forma una totalidad tal que agota el universo del discurso. Es decir, no hay nada más allá, no hay nada por fuera de estos dos conceptos. Si tomamos de vuelta el par objetivo-subjetivo, no hay una tercera posibilidad, solamente están estas dos. Y está relacionado con un principio aristotélico, el principio lógico llamado tercero excluido. Se es A o se es no A. No hay una tercera posibilidad. La idea de que es excluyente también está relacionado con un principio lógico aristotélico. Es el principio lógico de no contradicción. No se puede ser A y no A la vez. Es decir, no se puede ser, por ejemplo, objetivo y subjetivo a la vez, público y privado a la vez. ¿Por qué es necesario entonces traer la cuestión de las dicotomías si hemos de adentrarnos al terreno de la epistemología feminista? Bueno, muy bien, porque como nombramos estas dos columnas, el conocimiento occidental, precisamente el conocimiento científico, se va a identificar con un lado, es decir, el lado de lo objetivo, de lo universal, se va a identificar con un lado del par dicotómico. Y este lado, al igual que el otro, van a estar sexualizados. ¿Qué significa? Que el lado donde nombramos lo objetivo, lo universal, lo racional, va a estar masculinizado. Va a corresponder a lo que estereotípicamente es lo masculino. Y el lado de lo emocional, lo privado, lo metafórico, va a corresponder a lo que estereotípicamente se considera lo femenino, ¿no? Van a estar sexualizados. Ahora bien, no solamente tenemos que decir que la cultura occidental ha diferenciado y ha sexualizado esta dicotomía, sino que también la ha jerarquizado. Es decir, no solamente lo objetivo y lo subjetivo son diferentes, no solamente lo objetivo corresponde tradicionalmente a lo masculino y lo subjetivo a lo femenino, sino que además lo objetivo va a ser más valioso que lo subjetivo. Y lo mismo con toda la lista. Entonces hablamos de diferenciación, sexualización y de jerarquización. La ciencia se va a identificar con un lado. Y como se identifica con un lado, se va a generar un conocimiento, un modelo de conocimiento patriarcal. El sujeto epistémico, el sujeto que es productor de conocimiento, sí o sí va a tener que tener estas cualidades. De lo contrario, es un sujeto acientífico. De este modo, queda un montón de subjetividades quedan desplazadas de la posibilidad de producir conocimiento. Acá podemos traer dos conceptos interesantes para analizar esto, que es el concepto de neutralidad valorativa y el de control intersubjetivo. Neutralidad valorativa tiene que ver con que un sujeto, en este caso los masculinos, son capaces de neutralizar sus emociones
sus deseos, sus puntos de vista para poder producir conocimiento objetivo. Y tiene que dejar testimonio de lo que ve, para que un otro, con ese testimonio, pueda decir si este conocimiento es verdadero o falso. Ahora bien, vayamos a situarnos a los orígenes de la epistemología feminista, porque esta surge en el marco de la epistemología crítica, nos dice la filósofa Daniela Suárez Tomé en Introducción al dossier sobre epistemología feminista. Es decir, reflexiona sobre la producción de conocimiento patriarcal, sobre sus metodologías y sobre sus teorías. ¿Qué significa que esta surge dentro del marco de la epistemología crítica, aunque tenga sus diferencias? Es que puede mostrar, o mejor dicho, que muestra las relaciones que existen entre el saber y el poder. Preguntas como ¿a quién recurrimos como fuente de conocimiento y a quiénes no? ¿A quién le creemos y a quiénes no? Tienen que ver con la epistemología crítica. Y esto lo va a tomar la epistemología feminista. ¿Qué significa? Que una persona no basta con que tenga conocimiento, no basta con que tenga determinado saber. Es decir, importa mucho, básicamente, su posición social en el mundo, su contexto cultural. Ahora pasemos al artículo de la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Es interesante porque allí Diana Maffia dice que la epistemología feminista ha de tratar no solo el producto de la ciencia, es decir, el carácter patriarcal que tienen las teorías científicas, sino que también se va a meter a la cuestión de los méritos, se va a introducir en la comunidad científica. Y esto tiene que ver no solo con el producto, sino también con el proceso. También me interesa retomar es que no solo las mujeres han quedado excluidas de la producción de conocimiento científico, sino también las masculinidades subalternizadas. También es importante señalar que no debemos tomar la mujer como categoría universal sin tener en cuenta heterogeneidades, porque las experiencias de las mujeres no todas son las mismas. Acá podemos traer el concepto de interseccionalidad, esta categoría analítica que desarrolla Kimberly Crenshaw, donde dice que hay una dinámica de opresiones que muchas veces se cruzan. Es decir, no solamente tenemos que tener en cuenta a la hora, en este caso, la epistemología feminista, de analizar la cuestión con la categoría de género, sino también con otras categorías, la cuestión de la orientación sexual, también la cuestión de la etnia, la cuestión de privilegios y exclusiones en la sociedad. Lo que quiere remarcar esta jurista son la dinámica que existe entre privilegios y exclusiones, porque hay muchos cruces de opresiones a tener en cuenta. También está la clase, por ejemplo. Ahora bien, pasemos a las mujeres como objeto de la ciencia. Esto es un apartado que también está en el texto de la subversión semiótica de las mujeres en ciencia, donde básicamente dice que el método siempre es el mismo. ¿Cómo es que el método siempre es el mismo? Que la ciencia siempre se encarga de señalar diferencias entre sujetos masculinos y femeninos. Una vez que señala esas diferencias biológicas y psicológicas, dice, lo jerarquiza. El varón es más valioso, sus cualidades son más importantes o mejores que las cualidades de la mujer. Y una vez que jerarquiza eso, puede justificar así el estatus social de la mujer. En otro apartado, que también me parece interesante traer, es el de género y ciencia, también del mismo texto. Acá dice Helen Longino, que es una filósofa de la ciencia, que hay muchas coincidencias entre argumentos feministas y tendencias recientes de la epistemología crítica. Acá se refiere a Kuhn y a Feyerabend. Ambos convergen en la conclusión de que no hay posición de sujeto puro y no hay posición incondicionada de un sujeto. Es decir, el lenguaje de la ciencia no es literal, sino más bien metafórico. Además, produce metáforas de género.
Un ejemplo es considerar a las ciencias más objetivas, las ciencias duras, que sería referencia a lo masculino, y considerar a las ciencias más subjetivas, blandas, es decir, en relación a lo femenino. Por último, vamos a detenernos en el artículo Disidencia sexual y epistemologías de la resistencia. Lo principal aquí es que se hace un tratamiento de aquellos saberes otros, saberes que han sido excluidos de la academia, saberes que no se consideran conocimiento dentro de la ciencia occidental. Nos situamos dentro del feminismo comunitario indígena, dentro de las epistemologías descoloniales, feministas, dentro de los saberes de las mujeres kurdas, la ginology, como la llaman, la ciencia de las mujeres. Nos situamos también en las epistemologías queers y trans. Todos estos colectivos y movimientos que traen estos saberes ancestrales, saberes críticos, saberes otros, le permite a Diana Mafia desarrollar un concepto más amplio, el de epistemologías de la resistencia. Por último, me gustaría citar a Espinosa Miñoso, la filósofa Espinosa Miñoso, donde realiza un análisis muy interesante, ya que hace una crítica a la epistemología feminista, y hace una crítica descolonial. ¿Qué es lo que dice? Que se trata de pensar el feminismo nutriéndolo con otros saberes que rompen con las epistemologías modernas occidentales y eurocéntricas. Saberes comunitarios, indígenas, populares, saberes urbanos, afros, que configuran y que han configurado visiones del mundo que han sido invisibilizadas. En particular, lo que ha hecho la ciencia occidental. Bueno, desde el canal le agradecemos muchísimo a Micaela por su explicación, por el tiempo que nos ha brindado, por la calidad de persona que es. Y les comentamos que ella además es artista, pertenece a una banda, a Bajaquilla, de la cual dejamos las redes sociales aquí. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, así llegamos a los 100.000 suscriptores. Aunque bueno, solamente faltaría para alcanzar 99.950 más. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Dale también like, compartilo y seguinos en nuestras redes sociales que no tenemos salvo este canal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos especial a mi amigo Shenlong en su cumpleaños. Lo que van a tratar de hacer, eso no lo pongas.